prometas nada, ven. ¡Ay! ¡Cuéntame, Reinaldo! Solo necesito de una semana para dejar a esa nueva rica en la calle. El pueblo la ovaciona. ¿A quién? Shh. Si a mí se me quema una receta, puedo tirar la comida a la basura. Pero un hijo no se tira a la basura. Pues si quieres una revancha, yo no me hago de rogar. La tenemos ahora mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, Juan Pablo. Teresa Cristina y Griselda están a punto de agarrarse en medio de la playa. Me cansé de tu sufrimiento. Es increíble. Increíble que después de ver lo que esa desgraciada trató de hacerme en la playa, tú lo que tratas de hacer es llevarme al psiquiatra. Dijimos que aceptaríamos su ayuda y es lo que hicimos, Teresa Cristina, por Dios. ¿Pero te diste cuenta de lo que dijo el doctor Silverstein? Sí, que tenemos que seguir trabajando nuestras rabias y nuestros impulsos. Ah, pero también dijo que era normal que me sintiera como me siento. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, mi amor, sí, lo Ah, entonces no estoy loca. Yo solo soy una mujer que ve que le está tratando de robar a su marido, a su familia y que además se entera que embarazaron a su hija con toda premeditación, alevosía y ventaja, con la intención de robarle a mano armada su herencia y mi aristocrático apellido. Es normal que como mínimo esté histérica. Está bien. No te estoy criticando nada. Lo único que digo es que tenemos que concentrarnos en Patricia. Tenemos que ver la forma de ayudarla, nada más. Yo conozco la única forma que existe para ayudarla. Pero como ustedes están demasiado apegados a ese óvulo fecundado que no llega ni a embrión todavía, no se dan cuenta que podríamos ignorarlo y hacer que no exista. Bueno, da la casualidad que ese óvulo fecundado es nuestro nieto. ¿Eh? Y Patricia no quiere renunciar a él. Ella quiere tenerlo. Claro, él no lo tiene que tener, pero ¿sabes qué? Está ahí, en su vientre, ahí metido para desgracia de todos nosotros. Ay, yo lo que necesito es un baño de agua caliente, urgente. Y creerme, aunque sea por 20 minutos, que nada de esto está pasando. Con permiso. Y sin permiso también. Bueno, el agua caliente le viene muy bien a las abuelitas. Abuelitas, tu abuela. ¡Ay! Me duele con cariño, sobrina. Y además amor, buena mano, comprensión ante este héroe deportivo que lo dejó todo en la cancha. Tío, no exageres, que por lo que me contaron fue más la pelea entre machos y machorras que el mismo deporte, ¿eh? Y la lucha libre también es un deporte, ¿no? Además, es aceptado en las Olimpiadas y todo. Olimpiada. Olimpiada la que va a haber en casa de Patty. Con todo el escándalo que se armó. ¿Ay, tú crees? ¿Cómo viste a Patty? Es una descarada. Mira que dejarse embarazar así y atormentar a mi reina del Nilo. Ay, no. Mira, Patty, no la dejes así, que tú sabes perfectamente que la que atormenta a todo el mundo aquí es tu dueña y señora. No te metas con Osiris. Esa, más que una reina, es una bruja y tú lo sabes. ¿Qué boca tan sucia tienes? Ay, yo solo quiero ver cómo amanece esa casa mañana, tío. Porque si en el día se dijeron todo lo que se dijeron, en la noche, la mansión Palmer se puede convertir en una casa de terror, ¿eh? Ay, ¿tú crees? ¿De verdad? ¿Será así en serio? Ay, no. Vanessa, yo no me puedo quedar aquí. Pero, tío, si estás todo dolorido, no. Adolorido así como estoy. Debo de salvaguardar la vida de mi diosa. ¿Dónde están mis llaves? Aquí. Me voy. No me esperes a cenar, y mucho menos a dormir. Ay. ¿Más tranquila ya? Un poco, pero no es sencillo. Y dime una cosa, Antonio intentó comunicarse contigo. ¿No? Lo voy a intentar. Pa, Sí. gracias por defenderme de esa manera. Creo que con los golpes que le diste y los otros que le ofreciste no se va a atrever a volver. Ay, no me siento nada orgulloso por eso, ¿eh?
Dime, ¿qué pensaste de tu embarazo? No sé. Siento que es horrible no tenerlo, pero cuando escucho a Antonio hablar de eso, siento que lo odio. Pero por otro lado, no soy ninguna santa, papá. A mí también me entra el miedo. Ay, de repente cierro los ojos así fuerte, muy fuerte, como queriendo que no hubiera pasado. Como si todo hubiese sido un mal sueño. Despertarte y que todo esté normal. Así es. Bueno, yo creo que lo mejor va a ser que descanses entonces. Y acuéstate a dormir, tranquila. Mañana va a ser otro día. Quizás lo que hoy parezca un problema ya mañana ya no lo es. Ok. Te quiero. ¿Quieres ir a mi cuarto? Aquí estoy bien. Puedo mostrar... A ver, todo. yo no vine aquí para eso, Antonio. Ya admitiste que Patricia está embarazada. Muy bien. Y también es verdad que no quieres tener ese hijo. Mamá, yo prefiero no tener esta conversación, y mucho menos ahora que las cosas entre nosotros están mejorando. Tu relación con Patricia, en realidad, no es mi problema. Pero lo de mi nieto sí lo es. Y por eso, por más que me lo pidas, yo no me voy a quedar callada. Mamá, por favor. ¿Y sabes por qué? Porque esa criaturita no se puede defender por sí sola. Entra en razón un minuto. Piensa en cómo era tu vida. Recuérdalo. Eras muy joven cuando quedaste en estado. Una niña apenas llena de sueños. ¿Se concretó alguno? Nada. ¿Y tú sabes por qué? Porque estabas muy joven cuando quedaste embarazada de Quique. Y tuviste que abandonarlo todo, mamá. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Antonio. Tú sabes lo difícil que es, mamá. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que deje de estudiar? ¿Que Patricia abandone la universidad tan solo por...? A ver un momento. ¿Desde cuándo tú te preocupas por el futuro de los demás? Yo amo a Patricia. Y sobre todas las cosas, quiero lo mejor para ella. Y tú sabes muy bien que ese hijo que viene en camino cambia todo. Y para mal. No, Antonio. Te equivocas. Un hijo nunca es algo malo. Pero bueno, si tú estás pensando así, ¿por qué no pensaste en eso antes de quitarte los pantalones? Ay, mamá, por favor. No. No tienes por qué preocuparte por nada. ¿Cómo que no? ¿No? Ni tú, ni la desalmada de Teresa Cristina, que tampoco quiere que mi nieto nazca. Ya lo decidí. Ese nieto, mi nieto, se va a quedar conmigo. ¿Tú me estás hablando en serio? Por supuesto que sí. Tú no quieres tener ese hijo porque dices que va a arruinar tu futuro. Pues muy bien. Puedes continuar tus estudios sin preocuparte. Pero estás... Porque yo voy a cuidar de él. Sí, pero estás olvidando un detalle. ¿Cuál? Que ese hijo no es solo mío. Y yo dudo mucho que Patricia acepte eso. Yo me las arreglo con ella. Entre madres, Antonio. Entre madres nos las arreglamos. Acuéstate a dormir. Yo tengo que ir a trabajar. Papá va al restaurante. Tranquilo, papá. Ya hiciste bastante y sé que estás conmigo sin necesidad de tenerte a mi lado. Bueno. Quiero que sepas algo. ¿Que me amas? Que te amo muchísimo. Por favor, jamás pienses en no tener ese bebé solamente por creer que te vas a quedar sola. Sí. Yo te juro y te prometo que voy a estar contigo, lo voy a criar ese bebé, lo voy a cuidar y lo voy a proteger como si fuera mi propio hijo. ¿Sí? Papá, gracias. Eres maravilloso. Pásame el champán y cuenta. Sí, aquí tiene, señora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué haces? ¿Cuento? Que me cuentes qué pasó en la casa mientras yo no estuve. Ay, pues, ¿qué va a pasar? Nada, no pasó nada. Elsa,
tú y yo sabemos que en esta casa siempre está pasando algo. Dime la verdad. ¿Pero sobre qué? ¿Mi hija salió? No. ¿Y quién vino a verla? ¿Quién? Vanessa. Vanessa vino. Sí. Otra inútil. Una amiga que no sirve para nada. Sí. Igual de interesada que el parásito que tiene como novio. Por cierto, ¿ese desgraciado vino? ¿Quién? ¡El Antonio! ¿Estás sorda? No. Antonio no vino ni vendrá, ni nadie que la pueda alterar. ¿Ah, no? ¿Y tú, pájara miserable, por qué siempre apareces así para alterarme? ¡Sí, me alteré! Quiquito, no hagas desastres en el baño. Quique, ¿crees que podamos hacer algo por Antonio? ¿Algo como qué? Yo ya estoy criando a mi hijo, Amalia. No pienso criar el de él. No te estoy hablando de eso, Quique. Te estoy hablando de ayudarlo con mamá. Otra vez se van a volver a pelear y a distanciar. Justo ahorita que doña Griselda estaba cediendo y estaba haciendo las paces con él. Yo de verdad lo siento, Amalia, y tal vez te duele lo que te voy a decir. Pero en este momento yo soy más interesado en que mamá se encargue del problema con Bárbara para que me deje a mí y a mi hijo en paz y él vuelva a estar seguro conmigo. Quique. Sí, lo siento, y tal vez te duela esto, pero a mí no me interesa lo que le pase a él. Amalia, él es el hermano que lo ha tenido todo, y sin embargo se sigue comportando como un niño. A mí no me importa lo que le pase. En este momento yo quiero que mi hijo esté tranquilo, tu sobrino. ¿Vas a entregar esta moto también? Sí, la voy a devolver, el dinero se está acabando. No creo que sea buena idea. Yo tampoco quería, pero no hay de otra, Bárbara. ¿Qué pasó con la periodista esa que de repente estás tomando esa decisión? ¿Qué fue lo que te dijo? A ella la mandé a buscar algo mejor en que ocupar su tiempo. No me dijo nada. Ella no tiene nada que ver. Ajá, pero te cuento que andar en taxi en esta ciudad es mucho más caro. Es que tampoco va a haber taxi. Ay, ¿cómo? ¿Y tú qué crees? ¿Que yo voy a andar en bus? No, jamás. No, por Dios, esto era lo último que a mí me faltaba. Bueno, pues entonces anda en bicicleta o en patineta, en lo que quieras. Máximo, ¿de aquí en adelante así va a ser nuestra vida? ¿A dónde me vas a llevar a cenar hoy? ¿A un miserable puesto ambulante? ¿A eso vamos a parar? A ver, ¿tú sabes qué es esto? Es la cuenta del hotel. Acaba de llegar y otra vez no tengo dinero para pagarla. Léela y fíjate cuánto te gastaste en bebidas en la piscina del hotel. Entonces ahí te vas a hacer las maletas porque mañana mismo nos vamos de aquí. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Yo de aquí no salgo. Entonces no hay otra solución. ¿Ah? ¿Te escuché bien? ¿Tú estás loca, Griselda? ¿Criar otro nieto? ¿Y acaso yo le pedí opinión a alguien que ni siquiera crió a sus propios hijos? Pero está bien, está bien. Yo solamente estoy hablando, pero si tú quieres, es tu problema, no hay problema. Es tu problema. Por supuesto, es mi problema. Yo abro. Estoy cansado de que todo el mundo en esta casa diga que soy un inútil. Yo abro. La verdad duele, José. La verdad duele, ¿no? ¿Usted quién es? Buenas noches, vengo a buscar a Griselda. Mi nombre- Asunto mío. Asunto mío. Quítate. Fuera. Hola, Griselda.